Bendito es el Señor. Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Qué privilegio. Es un gusto hermoso poder volver a saludarnos. Damos gracias al Señor, puesto que es un día más, un día de victoria, un día en el cual el favor de Dios se ha manifestado sobre nosotros. Así es de que mis hermanos, a los amigos, a las personas que van de alguna manera a acceder a este video, que el Señor pueda ministrarles, que el Señor pueda hablarles, que el Señor pueda bendecirnos. Amén. Vamos a comenzar como comenzamos todos los días, y es pidiéndole al Señor que nos hable, que su palabra sea un elemento que restaure, que pueda regenerar nuestras vidas, que pueda bendecirnos, que pueda nutrirnos con su gracia y con su poder. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias. Esta preciosa tarde, Señor, venimos reconociendo que si estamos de pie, Señor, si podemos caminar aún, Señor, si podemos respirar, Señor, es tu misericordia, es tu gracia la que nos ha sustentado, Señor. Por eso nos rendimos a ti esta tarde. Cada hermano, cada hermana, cada persona que va a ingresar, Señor, desde su teléfono, Señor, desde el medio que esté usando, Señor, como un medio de fe, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que le bendigas, que le tomes, que este tiempo sea un tiempo especial, Señor, en el cual tu gracia, tu Espíritu pueda bendecirnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bien, Dios nos bendiga, hermanos, a los hermanos de la iglesia en San Jacinto, Ciudad de Sion. Dios les bendiga, y a cada uno de mis hermanos. Bueno, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, el cual está en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 17. El versículo número 45, un pasaje emblemático de la victoria del pueblo de Dios sobre los filisteos. Pero vamos a recordarla, porque si es esta palabra que dejó Dios, es porque hay necesidad para cada uno de nosotros, y algo el Señor va a hablarnos y va a ministrarnos en nuestras vidas. Capítulo número 17 del primer libro de Samuel, en el versículo número, vamos a leer desde el versículo número 42, que dice de la siguiente manera: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este es un pasaje emblemático de la victoria que el Señor le concedió al pueblo de Israel. Amén. Pero esta palabra Dios la ha puesto en mi corazón para que recordemos, hermanos, que si el Señor pelea por nosotros, hermano, por grande que sea nuestro gigante, nuestra adversidad, nuestro problema, si Él está con nosotros, ese gigante tiene que caer en el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a decir, hermanos, que como hijos de Dios, como personas, en diferentes momentos nos encontramos amenazados, nos encontramos atemorizados, nos encontramos que el enemigo ha hallado un sitio donde nos está atemorizando, hay un sitio donde nos está avergonzando, hay un sitio donde nos está quitando la paz, y pasa el tiempo y nosotros pensamos que nada va a ocurrir. Por eso es necesario que este día nuestra confianza, nuestra fe esté depositada en el Señor, en aquel que todo lo puede. Las cosas que a mí me estremecen, las cosas que a mí me dan miedo, hermanos, las cosas que a mí me hacen dudar aún de la capacidad mía y de lo que Dios puede hacer en el problema, son cosas que a Dios no le dan miedo, no le dan temor, son cosas que a Dios, hermanos, no lo hacen volver atrás. Por eso es necesario venir a su palabra. Su palabra es vida, su palabra es esperanza y salvación para cada momento, para cada instante. Así es de que si usted está luchando, si usted está batallando, si usted está en una guerra espiritual, la Biblia dice en Efesios que nosotros no tenemos guerra, no tenemos una pelea contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, hermano, contra opositores que están ahí, hermanos, como obra de las tinieblas, pero que el Señor en todo ha decidido prepararnos, fortalecernos para que estemos firmes, y que cuando acabe todo esto podamos estar firmes, resistamos
vayamos al día malo y estemos firmes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, quiero contarle que en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel hay un enfrentamiento. Está el escuadrón de los filisteos, está en el valle de Soco, que es el mismo Judá, el mismo territorio de Judá, y está el pueblo de Dios, los hombres de Israel, que están en el valle de Ela. Es decir, están en dos campamentos esperando el momento de poder enfrentarse, hermanos. Pero aquí, en medio de ese ambiente militar y de batalla, ustedes están en una batalla espiritual, hermano. Ustedes están en una guerra espiritual, hermano. Quizás nuestros ojos no lo puedan ver, hermanos, pero nosotros sabemos, hermanos, que el reino de las tinieblas se ha levantado para matar, para hurtar, para destruir, como lo dice la Escritura acerca de la obra de Satanás. Y como iglesia debemos despertar y entender, hay una batalla, pero si Dios está con nosotros, si Él es nuestro escudo, si Él es nuestra esperanza, hermano, podremos vencer, podemos mantenernos firmes y vencer hasta el día malo. Entonces están estos dos ejércitos, hermanos, y va a ocurrir algo que el enemigo va a utilizar en diferentes problemas y en diferentes situaciones, y es que su propósito es infundir el temor, infundir el miedo, y es quitarle a las personas la habilidad, la fuerza a través del temor. Amén. Mire, en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel, dice la Escritura que estos dos campamentos están de frente. Y hay un hombre que sale, que viene constantemente, y dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era un gigante, era una persona que sobrepasaba fácilmente la estatura de los del pueblo de Israel, que no eran bajitos, hermanos. En nuestra cultura, en nuestro ambiente, en nuestra región, nosotros les llamamos pequeñas a las personas de unos 60, pero en realidad en aquella cultura no está hablando de una altura, sino un poco más, hermanos, unos 2 metros, una estatura normal, 1,98, pero este paladín pasaba, se cree que pasaba los 3 metros, entonces esa altura hacía que las personas sintieran ese temor, hermanos. Era una persona que al verle imponía ese miedo. Entonces, ahora déjenme decirlo, hermanos, porque cuando estamos en batalla hay cosas que nos estremecen, y una de ellas es que miramos el tamaño de las cosas. Amén, hermanos. Miramos la magnitud del problema y miramos la dimensión del problema, hermanos. Pero hay algo que debemos entender, y es que cuando fijamos nuestra mirada en el Señor, hermano, puede ser grande nuestro problema, pero nada es más grande que nuestro Dios, hermano. Puede ser grande nuestra dificultad, pero nada es más grande que nuestro Dios. Por eso nuestra mirada debe estar en el Señor, hermano. Nuestra mirada, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Una vez nuestra mirada esté firme, hermanos, tendremos la fuerza, la capacidad para no apartarnos a derecha ni a izquierda, sino seguir el propósito que Dios tiene para nosotros. Este hombre llamado Goliat era un gigante. A los ojos de las personas era una persona que sobresalía. Él era utilizado como una arma de guerra para infundir terror. Esta palabra terror, usted debe entenderla, no es nada nueva, hermanos. Es una palabra que se ha venido escuchando desde diferentes tiempos. Le llaman terrorismo. El terrorismo es una estrategia enemiga en la cual con obras violentas, con acciones violentas, someten a las personas a través del miedo, a través del daño, a través de la violencia. Por eso, cuando miramos a este hombre que viene, los filisteos lo han elegido a él como su mejor arma de guerra, como su elemento sorpresa en la batalla. Amado, pero aquí es donde la palabra de Dios viene para decirnos qué es lo que tiene usted cuando está en esta batalla, hermano. Probablemente, por eso yo quiero ir llevándolo a lo que este texto me encanta, porque David se presenta. David es un joven que tiene 17 años, no sé, tiene un poco más, hermanos, pero que aún la gente lo menosprecia y lo ve como un muchacho. Pero él, cuando se va a enfrentar a su enemigo, le dice: mira, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero ¿qué es lo que tengo yo?, dice David. ¿Qué es lo que he traído yo? Y él dice: yo vengo a ti. No son las 5 piedras de la roca,
rollo, no es el cayado pastoril que está trayendo, no es ese bolso que ha llevado, no es ese elemento con el que va a arrojar la piedra, no. Él lleva la confianza de saber y dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Hermano, esta es una palabra poderosa para nosotros, hermanos. Cuando miramos a los filisteos que están en el orden de batalla, ellos sacan su mejor arma de guerra. Y los hebreos están allá al otro lado, los hijos de Israel están allá al otro lado, buscando a alguien que resalte en la altura, buscando a alguien que sea fornido, alguien que tenga el valor, y no encuentran. Pero ahí es lo precioso, hermano, porque en medio de nuestras batallas espirituales, cuando nos damos cuenta que no hay nadie que llene la medida, que no hay nadie que alcance la estatura para hacerle frente a nuestro problema, es cuando recurrimos a la ayuda de Dios. Y gracias a esa misericordia, gracias a ese amor, Dios siempre ha estado disponible, hermano. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre le pide, Dios está dispuesto a ayudarle. Por eso me encantaría pensar hoy que todos estamos pasando una lucha, hermanos, que todos estamos enfrentándonos a una batalla, ya sea enfermedad, ya sea económica, ya sea de pobreza, ya sea una crisis familiar, no sé, una crisis espiritual, una lucha contra el pecado. Y usted mira tan grande que es su enemigo y puede ser para usted, pero déjeme decirle que nada es más grande que Dios, hermanos. Bueno, hay allí esa frase que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino más bien digámosle a Dios, más bien digámosle al problema: mira, mi Dios es más grande, mi Dios es más poderoso, mi Dios no ha sido vencido. Mire, David estaba entendiendo la magnitud del problema, pero él sabía en quién había confiado, él sabía en quién había depositado su confianza. Por eso, como pueblo de Dios, en medio de esta batalla, solo hay algo que es seguro contra las luchas, contra las acechanzas, contra las guerras que el enemigo nos pone, y es compañía de Dios, y es la cobertura de Dios, y es el favor de Dios sobre nosotros, hermano. Él está dispuesto a ayudarnos, amén. Ahora, encontramos entonces a un hombre que se para por 40 días. Oiga, hermano, un hombre que se para a irritar a los hijos de Dios por 40 días y diciéndoles: si hay un hombre, tan solo uno, que tenga el valor de pelear conmigo, porque se pare y que pelee, y si ellos nos vencen, nosotros vamos a ser sus esclavos, pero si nosotros les vencemos, ustedes serán esclavos. ¿Para qué va a morir tanta gente? Con uno que muere es suficiente, hermano. Eso imponía un temor, amén. Y el pueblo del Señor estaba allá por 40 días siendo menospreciado en las palabras, perdóneme, pero cuando nosotros pensamos que nos están menospreciando, que el enemigo está hablando enfrente de nuestra cara y que nosotros no tenemos nada que responder, hermano, la gente tenía miedo, la gente temblaba, las piernas de esos hombres temblaban ante la presencia de este enemigo, hermanos. Aún el corazón del rey había desfallecido, y si desfallecía el rey, desfallecían las personas, los príncipes, los generales. Pero qué bueno que usted tiene un rey de reyes, un señor de señores, hermano. A él no lo conmueve, hermano, las situaciones de enfermedad, a él no lo conmueve la violencia, a él no lo conmueve esa situación de maldad. Él no tiembla por eso. Él es un Dios firme, un Dios poderoso, un Dios grande. Me hace recordar aquella palabra del profeta Isaías cuando él mira la visión y dice: y veía yo al Señor en un trono alto y sublime, gloria a Dios. En el año que murió el rey Uzías, veía yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas llegaban hasta el templo, es decir, nada lo hacía que él se levantara y huyera. Nosotros huimos, nosotros corremos, pero Dios sigue firme. Así es que si tiene a alguien allá a la par, dígale: Dios sigue firme. Tu problema está ahí, pero Dios sigue firme. Nosotros corremos de aquí para allá, nosotros andamos de allá para acá, pero Dios sigue firme, porque Él es Dios, hermanos. A Él no lo asustan las cosas que a nosotros nos asustan. Él es firme, hermanos. Él es verdadero, Él es inquebrantable, Él es poderoso y tiene poder para ayudarnos, amén. Ahora, cuando el pueblo está así por 40 días, ¿cuánto tiempo va a aguantar usted siendo desafiado, quizás siendo menospreciado por la situación en la que está? Mire, hay algo que podemos hacer como hijos
hijos de Dios, hermanos, y es que Dios no se ha alejado de nosotros. Dice el profeta Isaías: no se ha agravado mi oído, ni se ha cortado mi brazo. Él sigue siendo clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si usted siente que esa compañía maravillosa de Dios se ha alejado, es el día de decirle: Señor, me vuelvo a ti, me vuelvo a tu gracia, me vuelvo a tu amor, me vuelvo a tu misericordia. Es necesario volvernos a su amor para tener esa compañía divina. Amén. Orar, pedirle al Señor, hermanos. Nosotros estamos pasando batallas, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Hay un Dios que cuida de ti, hay un Dios que vela por ti, hay un Dios que ha decidido amarte, hay un Dios que ha decidido acompañarte. Jesucristo lo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estaré con vosotros, pero es necesario también esa parte donde dice que es necesario guardar la palabra, creer en su palabra, afirmarnos en su palabra, dar pasos de fe, estar listos, hermanos, ante toda situación. Ahora, déjeme decirle que mientras esto ocurría allá en el campo de Israel, Dios tenía preparada una respuesta, y esto es lo que me encanta, hermano, de Dios. Él lo conoce todo, Él entiende lo que usted está pasando hoy, y Él tiene una respuesta para usted, hermano. Solo debemos pedirle, debemos rogarle victoria, debemos estar firmes, debemos estar parados frente a la batalla, hermanos, sin volver atrás, hermanos. ¿Por qué? Porque de un momento a otro va a aparecer nuestra salvación, amén. Va a aparecer nuestro milagro, va a aparecer aquello que es de bendición para nosotros, amén. Ahora, les comentaba a ustedes que el enemigo ocupa el terrorismo, la violencia, y hace que los ánimos, la fe de las personas, hace que el valor de las personas retroceda. Me encanta recordar aquella historia en el cual hay 12 espías, 10 de ellos traen una noticia mala y 2 de ellos una noticia positiva de la tierra que van a conquistar. Pero los 10 dicen: nosotros cuando fuimos a reconocer la tierra, vimos a los descendientes, hijos de Anac, que eran gigantes todos, amén, y nosotros a nuestro parecer éramos como langostas. Además de eso, vimos murallas que llegaban hasta el cielo, eran impenetrables, amén. El único que llega hasta el cielo es el Señor, hermano. De ahí los problemas, de ahí las enfermedades, de ahí las situaciones, hermano. Todo lo que está aquí en esta esfera terrestre, aquí en lo material, todo eso se queda en la tierra. Eso es pasajero, no puede heredar el reino de los cielos ni accesar a la eternidad. Solo Dios es eterno, solo Dios es eterno. Usted no piense que va a pasar todo ese tiempo con esa enfermedad, con ese problema, con ese dolor. Piense que un día aparecerá el milagro de Dios para usted, amén. Ahora, en ese momento donde el terror está ahí predominando, Dios también está obrando un plan a favor de sus hijos. Y la Biblia dice en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo número 17, dice de que David tenía un padre llamado Isaí, el cual va a acordarse de sus hermanos. David tenía unos hermanos más que habían ido detrás del rey Saúl a la batalla, y el padre quería saber la condición de sus hijos. Y esto es precioso, hermano. Lo he hablado alguna vez. La iniciativa es del padre, ayudarte, salvarte. La iniciativa, cuando él te mira en batalla, no pienses que estés solo, hermano. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil estar en un cuarto y no recibir quizás la visita de alguien, no recibir ayuda de nadie, hermanos. Usted pone la confianza en alguien y no hay ayuda. Usted pone la esperanza en alguien y no hay ayuda. Y allí en esa cama fría, allí en ese cuarto oscuro, solo tenemos que decir: Señor, aquí el enemigo ha venido con esto, con lo otro, ha traído esto, y yo no tengo nada, decimos nosotros. Pero ahí es donde debemos recordar y decir: pero si tú estás con nosotros, Señor, vamos a salir adelante. Pero si tú estás con nosotros, Señor, vamos a ser vencedores. Dios estaba ideando un plan de victoria a favor de su pueblo. El pueblo de Dios, hermanos, ha sido destinado para la victoria, no para la derrota. Perdónenme, que haya fracasado un cristiano no significa que va a fracasar el pueblo de Dios, hermanos. Que alguien se haya apartado de los caminos no significa que toda la iglesia va a fracasar. La iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia visible, gloria a Dios, hermano, la iglesia de los que estamos vivos, hermano, esta iglesia
va a caminar en triunfo, en victoria, porque hay alguien que lo sostiene, es tu Dios, y Él está ideando un plan para ti de victoria, amén. Hay una iglesia invisible, alabe al Señor, hermano. Esa iglesia invisible es la que murió hace días, hace meses, hace semanas, murió confesando y creyendo que Cristo venía, que Cristo obraba, que Cristo salvaba. Hebreos capítulo número 11 dice de que muchos de aquellos hombres que por la fe, de los mártires de la fe, hermanos, dice que muchos de ellos murieron aserrados, apedreados, quemados, hermanos, algunos a filo de espada, y ellos, amén, gloria al Señor, hermano, ellos, aunque no recibieron en el momento lo que esperaban, Dios estaba preparando algo maravilloso para el día de la redención. Así es de que toda esa iglesia invisible, la que no podemos ver, la que ha luchado por años y que no se dio por vencido, esa iglesia es una iglesia victoriosa, hermano. Usted dirá, yo recuerdo de mi abuela, mi abuelo, él murió con la fe en el Señor. Esa es la iglesia invisible que un día va a ser levantada, va a ser restaurada, y no habrá muerte, no habrá sepulcro, nada que la detenga. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios ha sido destinada para victoria. Que alguien falle no significa que toda la iglesia va a fallar, que todo el pueblo del Señor va a fallar. Que alguien caiga contra un gigante no significa, hermanos. Lo que significa es que debemos acercarnos a Dios para que nuestra confianza esté en Él. Amén. Ahora, Dios tenía ya un plan, hermanos, y es que este padre de David estaba pendiente de sus hijos, y esto me recuerda el amor del padre para con sus hijos. Cuando nosotros sufrimos, decimos, Dios, ¿dónde estás? Hoy que nadie me visita, Dios, ¿dónde estás? Dios está ahí. La Biblia dice en el libro de los Salmos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando estás sufriendo, cuando estás llorando, cuando nadie te entiende, y cuando seguramente tú dices, Dios, ¿dónde estás? Dios te dice, aquí estoy. Su espíritu está ahí, el consolador. En medio de la batalla, el Señor está también ahí contigo. Amén. Entonces el padre de David le dice, David, toma esta provisión y ve a tus hermanos, toma prenda de ellas y mira si están bien. El padre quería saber si sus hijos estaban bien. Qué precioso, hermanos, es saludarnos, es hablarnos como hijos de Dios, es volver a vernos. Qué alegría, qué emoción cuando tenemos el privilegio de encontrarnos con algún hermano, y esa gracia, ese agradecimiento para con Dios de saber que la misericordia de Dios le ha guardado en medio de esta batalla, hermanos. Una batalla de un enemigo que no lo podemos ver, pero que sabemos que está dañando, hermanos. Un enemigo que opera en oculto, pero que un día va a ser evidente, hermanos, la gloria de Dios, y va a desenmascarar, y va a traer a la luz, y va a traer respuesta para su pueblo. Amén. Entonces David, quien era un pastor de ovejas, toma los quesos, toma lo que le ha mandado a sus hermanos, y va camino a la batalla. Amén. Qué precioso. Los hermanos de David ignoraban que camino a la batalla iba su respuesta, y no iba con las manos vacías, llevaba provisión. Amén. ¿Quiénes están en batalla, hermano? Yo sé que estamos pasando batallas, yo sé que estamos luchando. Un día hablaba con un hermano y le decía, hermano, todos estamos pasando batallas. De uno, el gigante es más pequeño, otro más grande y otro más grande. Pero en el nombre del Señor todos tienen que caer, porque tenemos a un Dios poderoso. Amén. Así que si tiene alguien a la par y usted se siente en la batalla y no imagina de dónde viene la ayuda viene de su Padre. En camino va la ayuda, hermanos. Ahora, me encanta porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros oramos, cuando recurrimos al único recurso en el que podemos confiar de verdad, por eso es que traigo a memoria las palabras de David. Él dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Mire, David se probó la armadura y no le quedaba, no podía caminar. Si le hubiera quedado, quizás iba con la armadura. Aquí venimos, estamos iguales, pero él no. Él se entendió que no tenía nada más que confiar en la promesa de Dios, que confiar en la cobertura de Dios, que confiar en la compañía de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llegado a esa condición en la que no podemos confiar, que hacemos lo necesario, tomamos un medicamento, tomamos algo y nos damos cuenta
cuenta que no es el medicamento, es la compañía de Dios, hermanos, es la fortaleza que Dios nos da. Por eso aquel libro en el cual aparece Nehemías, él dice, el gozo del Señor va a ser nuestra fuerza. David había desarrollado en ese ambiente, en ese momento en el que él era pastor, él en las soledades del campo, él había ocupado esos momentos para, al son de las cuerdas, entonar salmos, alabanzas, melodías al Señor, donde le decía: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi pastor, yo estoy seguro en tus manos. Mire, esa soledad y esos tiempos, como cuando usted va a una montaña, a un campo, y encuentra un espacio y dice: Señor, cuán grande es tu gloria, cuán grande es tu poder. David lo hacía constantemente. Él andaba por las montañas, hermanos, y no solo eso, sino que cuando él sentía esa paz y esa tranquilidad, también dice la Escritura que se enfrentó a osos, a leones, en medio de esas situaciones, hermanos, y con el poder de Dios lo derrotó, y esas victorias le daban confianza. Quiero decirte algo, hermano. Lo que estamos pasando, lo que estás pasando, estoy seguro que no es la primera prueba que has pasado. Estoy seguro que no es la primera prueba que vino a tu vida. Estoy seguro que en la figura de David él diría: este no es el primer león, este no es el primer oso que voy a derrotar o que Dios ha derrotado por mí. Han venido dificultades a mí, han venido momentos de angustia, han venido momentos en que la vida se me iba, pero Dios ha estado conmigo. Por eso vuelvo a traerte estas palabras que las hemos oído tantas veces, en las cuales David se va a enfrentar al filisteo y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. No me ha fallado, no me ha dejado, no me ha desamparado. Si estoy con vida es porque Él me guardó. Me enfrenté al león, aquí estoy. Me enfrenté al oso, aquí estoy, por la misericordia de Dios. Amén. Así es de que podemos confiar seguros, hermanos, en que Él no nos desampara. David significaría la respuesta del alimento. En la batalla es necesario el alimento, hermanos. En la batalla era necesario ese sustento. Esta era una ventaja clara. Una persona que estaba alimentada tenía ventaja, hermanos. Estaba fortalecido para la batalla. Si usted está en batalla, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la palabra de Dios, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios te hablaba en la palabra, pero que te nutría de verdad? No cuando leemos la palabra y nos da sueño y nos dormimos, no, sino cuando te alimentaste. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te animaste? David va a llegar y va a decir: y ese incircunciso, mire, todo el mundo le tiene miedo al gigante, y David se va a parar y parece sin sentido y parece como algo loco, fuera del contexto, y dice: ¿y quién es ese incircunciso? Hermano, eso le va a dar ánimo a la gente, hermano. Mire, nosotros debemos confesar victoria, no victoria que viene de nosotros, sino victoria que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Aunque la gente no entienda, hermano, aunque las personas no nos comprendan, pero hay alguien que se va a llenar de fe, hay alguien que se va a llenar de esperanza y va a decir: es cierto, tenemos a un Dios grande que no nos ha dejado. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tu ánimo fue avivado por ese tiempo de comunión con el Espíritu Santo? Cuando usted lloraba, cuando usted estaba allí tendido sin sentir nada, y el Espíritu Santo comenzó a consolarte, a confortarte y a decirte: no estás solo, vas a salir en victoria, vas a vencer, vas a ser un vencedor, hermano. Y usted se quebrantó. ¿Cuándo fue la última vez? La victoria del pueblo de Israel estaba en ese personaje que llevaba alimento, en ese personaje que llevaba ánimo. Pero no solo eso, en ese personaje que tenía valor para enfrentarse, hermano, y darle la victoria. Por eso vuelvo a decirte: hoy estás luchando, pero tu respuesta, mi respuesta, viene en camino. El Padre la ha destinado para bendecirnos, para sacarnos del oprobio y para traer una respuesta de victoria a cada uno de nosotros. Amén. Cuando él llegó, David llega al campamento, están sitiados ahí, y casualmente el enemigo del pueblo de Dios está trayendo
saliendo palabras en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel, en el versículo 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gal, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Amén. Entonces David dijo: ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este incircunciso? Y él va a decir: el Señor lo va a entregar en mis manos, el Señor va a pelear por nosotros. Y esa gente comenzó a llenarse de fuerza, hermano, de valentía. Por eso la iglesia del Señor, en medio de estos gigantes, el único gigante, no, la enfermedad, esta pandemia que estamos pasando no es el único gigante, hermanos. Hay un espíritu de muerte, mire, hermano, hay una situación de violencia que se está viviendo, y usted lo sabe bien, amados hermanos, los que son de la iglesia locales lo saben. Allá hay violencia, hermano. No, la enfermedad no es el único virus, la pobreza no es el único gigante. Hay más de un gigante, hermanos, pero nosotros debemos tener la confianza que el Señor está con nosotros, hermanos, y que Él va a pelear por nosotros, y nosotros seremos guardados como hijos suyos. Amén. Entonces, mientras el enemigo está desafiando, hay alguien que llega con palabras de ánimo. ¿Sabe cuál es la palabra de ánimo? En todo momento y en todo tiempo es la palabra de Dios. Su palabra tiene una promesa para cada día, tiene una promesa, una palabra que nos va a hablar al corazón y va a quitar esa congoja, va a quitar ese miedo y nos va a hacer volver a entrar en batalla y estar dispuestos no solo a pelear, sino también a ganar por el poder de Dios. Amén. A David le ofrecieron los presentes y le dijeron: esto se hará con el ganador, pero él va dispuesto a derrotar a su gigante. Ahora, nosotros estamos pasando momentos, hermano, donde estamos siendo desafiados. Ya llevamos varios días quizás siendo desafiados por el temor, por la angustia, por la enfermedad. Pero usted sabe que hay necesidad de que podamos derrotar. Necesitamos vencer, hermanos, nuestro gigante, ese que está peleando con nosotros, hermanos. Esa batalla que tenemos, necesitamos una victoria. Y voy a volver a este punto porque me encanta. David se mira y dice: ¿yo qué es lo que traigo? Pues los hebreos, ¿qué era lo que traían? Era un muchacho que dice la escritura que era hermoso, que era muy bonito, muy guapo. No era un hombre de guerra, era un niño. Y que cuando el gigante lo ve, lo menosprecia y le dice que yo soy un perro para que tú vengas a mí con un palo, hermano. Mire, la gente te puede menospreciar porque tú tienes la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es vida, es esperanza, es salvación, hermano. La palabra de Dios tiene un poder grande en el corazón de aquellos que lo creen. Por eso cuando usted se aferra a su palabra, pronto caerá su gigante. Cuando usted se aferra a la fe en el Hijo de Dios, pronto va a caer ese gigante, hermano. Cuando nosotros hablamos y confesamos la palabra de Dios, hermanos, pronto caen esos gigantes. Amén. Gloria a Dios, hermano. Por eso usted tiene que recordar esta palabra. Es necesario que usted se mire y diga: bueno, pero yo qué es lo que tengo si yo no tengo dinero, no tengo riquezas, no tengo una empresa, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo ni cuello para llegar al hospital y que me atiendan, no tengo ni buena cara para que en el banco me den. Miren, no lo tiene, pero si mira en su corazón y entiende quién ha estado dentro de su corazón todo este tiempo, y es Dios quien ha estado con usted, eso es suficiente. Eso hará que el enemigo no lo menosprecie más, sino que entienda que usted es hijo de Dios, hermano. Como el Padre estuvo dispuesto a cuidar de sus hijos, Dios está dispuesto a cuidar de ti. Amén. Por eso es que me encanta, hermano. Isaí envía a David sin saber qué es la respuesta. Él lo envió por un instinto paterno, aunque va a reflejar la voluntad del Padre de darte victoria. Pero cuando Dios hace algo a tu favor, no lo hace sin saber. Él lo hace sabiendo qué es lo que necesitas y sabiendo que ese enemigo tiene que caer en el nombre del Señor. Voy a leer los últimos versículos donde dice el versículo número 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Este era como un recital ahí de infundirle miedo, ¿verdad? Y le voy a hacer daño, lo voy a descuartizar, le decía. Pero David sabía en quién había confiado: en su Dios. En ese Dios que, como dije ya, en medio de aquellos valles, allá en aquellas aguas mansas, allá en aquellos lugares, había aprendido a comunicarse con ese Dios. Y él estaba seguro que él caminaba con él, Dios caminaba con David. Entonces dijo David al filisteo, en medio de ese ambiente, hermanos,
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, todas las herramientas de guerra que puedas traer. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quizás alguien vea simple y sencilla esta declaración, pero él no estaba representando a su papá. No estaba representando, hermanos, a su familia. Él estaba representando al ejército de Dios. Amén. Al pueblo de Dios. Fue Dios quien formó a la nación, a Israel. Hermano, nada tiene más valor que cuando una persona resalta aquella obra que Dios inició, hermano. Por eso cuando tú te paras como hijo de Dios y le dices: Señor, yo creo que tú vas a obrar, Señor, aunque yo tiemble, aunque yo tenga temor, pero tú no temes, Señor, aunque yo sea débil, tú eres fuerte. Cuando usted se para, no en su nombre, cuando usted se vuelve el embajador del reino de Dios que establece su poder, su gracia, su justicia. Hay alguien allá arriba que está diciendo: ese me cree. Ahí hay uno que está dando testimonio de mí. Ahí hay uno que está guardando sus palabras en el corazón, mis palabras en su corazón. Hay alguien que está creyendo. Mira, hermano, inmediatamente esa esfera celestial viene a nuestras vidas para decirnos: si estás en la batalla por mí, yo estoy por ti para pelear, hermano. Nosotros no peleamos solos, el Señor está por nosotros. Y diría la palabra de Dios: y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que tiene usted para enfrentar su batalla? ¿En qué puede confiar, hermano? Nosotros probablemente no tengamos en qué confiar, sino en alguien en quien descansar, y en esta promesa: yo vengo a ti en el nombre del Señor. Que cada día usted se levante sabiendo que hay gigantes que derrotar, pero usted diga: aquí vengo en el nombre del Señor, aquí voy en el nombre del Señor, aquí voy por este resultado en el nombre del Señor. Señor, en tus manos pongo este examen, en tus manos pongo esta salud, en tus manos pongo esta enfermedad, en tus manos pongo a mi familia, en tus manos pongo mi hogar, hermano, y que la gloria de Dios se manifieste. La Escritura dice que David se adelantó, arrojó una piedra y el gigante cayó, hermano. Mire, esa roca, yo sé que es una piedrita que tomó del río, pero pensemos que la roca poderosa en la cual los hijos de Dios descansan es esa roca victoriosa, la piedra principal desechada por los edificadores, que dirían los evangelios, pero que vino a ser cabeza del ángulo y que derrotó a las potestades, hermano, que derrotó al imperio de la muerte, que derrotó a Satanás. Es la roca inconmovible llamado Cristo, que hace caer, hermano, cualquier gigante, enfermedad, problema, duda, miedo, angustia, lo que sea, lo derriba con el poder. Por eso es necesario venir al Señor, revisar nuestros corazones y decir: humanamente no tenemos nada, pero espiritualmente la compañía de Dios ha prometido estar con nosotros. Y no solo eso, sino pelear también a nuestro favor para que nuestro gigante caiga y nosotros seamos liberados y bendecidos. Amén. Quiero finalizar esta reflexión, quizás sencilla, pero con el deseo de Dios de hablarnos al corazón. ¿Qué tenemos para enfrentar a nuestros gigantes? ¿Qué tenemos para enfrentarnos a las batallas? Si usted comienza a revisar su casa, comienza a revisar su hogar, comienza a revisar en su familia, probablemente no tenemos una cuenta bancaria, probablemente no tenemos algún buen conecte, como diríamos, probablemente no tengamos algún recurso con que contar, pero si tienes a Dios en tu corazón, la paz de Dios, la compañía de Dios, la presencia de Dios en tu corazón, te vas a levantar cada día y vas a ver que gigantes se caen. Aquellos que te habían dicho que eran imposibles se van a caer en el nombre del Señor. Aquellos que te habían dicho que te iban a atormentar toda la vida se van a caer en el nombre del Señor, van a ser derribados. Cuando tú camines, cuando yo camine en fe, va a caer ese enemigo y veremos la gloria de Dios manifestada sobre nuestras vidas. Yo sé que hay gente acá que está escuchando esta palabra y que está creyendo, y esa fe te hará caminar y te hará vencer, hermano. Hay una hermana que siempre está pendiente, creo que mi hermana Maximina, pidiendo oración. Esta tarde vamos a orar, hermana Maximina. No sé si ha escrito alguna petición, los otros días sí, pero vamos a orar. Y cada uno de los hermanos que están aquí, vamos a orar. Yo no estoy pendiente de los comentarios, después los leo, pero estamos orando, estamos creyendo, y yo sé que la mano de Dios se va a mover, hermano. Esta tarde vamos a entrar, vamos a presentarnos delante del Señor como ese ejército y decirle: Señor, no venimos a representarnos a nosotros solos, somos tus hijos, Señor. Muchas veces extraviamos el camino, ayúdanos a ser tu pueblo, pero estamos en una batalla, necesitamos tu ayuda y tú nos vas a dar fuerza, tú nos vas a dar fortaleza. Vamos a orar al Señor. Si usted tiene fe, puede escribir su petición. Yo no la voy a ver, pero Dios sí la mira, Dios la entiende, y vamos a orar creyendo
creyendo que el Señor obra. Si no puede escribirla, hágala en su corazón, pero crea, porque el Señor también está aquí para pelear por nosotros, por su pueblo, y enseñarnos que Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Padre, esta tarde, Señor, este momento maravilloso en que nos vuelves a tu palabra, Señor. Muchas veces nos vemos tentados a correr, Señor, de aquí para allá, Señor, buscando el elemento para hacerle frente a nuestra batalla, Señor, pero nos damos cuenta que no es el elemento, sino que eres tú, Señor amado. Eres tú el único, oh Dios mío, que en ti está la fuerza, Señor. Esa roca que fue lanzada por este joven David, Señor amado, no habría tenido el impacto, no habría tenido la fuerza si no fuera, oh Dios eterno, por esa seguridad de saber que tú, oh Dios, le darías la victoria. Padre, aquello que tus hijos están emprendiendo, están haciendo, Señor amado, probablemente por nuestra propia fuerza va a decaer, no va a lograr el impacto, pero hoy nos levantamos para decir, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre de ese Dios de los escuadrones de Israel, en tu nombre nos levantamos, avanzamos por fe, Señor, damos un paso de fe, Señor amado, recurrimos al lugar y creyendo que tú nos vas a dar la victoria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aquella hermana, aquel hermano que lleva días, quizás hasta años, Señor, siendo atormentado por un gigante que le dice que no va a poder, Señor, que no habrá victoria, Padre, Señor, que esa voz del enemigo, que esa voz de terror, Señor, sea disipada y venga al corazón de tus hijos la palabra de confianza que dice, estoy con ustedes, estoy con vosotros, no los he dejado, hay victoria, hay salvación, Señor. Llega al corazón, Señor, llega la vida, llega la alma, llega ese cuerpo, llega aquel hermano, Señor amado, que probablemente en esta batalla, Señor, en la enfermedad, Señor, está allá solo, Señor, en un cuarto, está solo en una camilla de hospital, Señor, está allá sin poder hablar, Señor, pero en su mente, en su corazón, guarda aquella promesa de que tú estás con él. Sácalo en victoria, Padre, que esa gigante de enfermedad, ese virus, todo lo que esté trayéndole esa angustia a su corazón sea disipado en el nombre del Señor, y que haya salvación, Señor, que haya vida, Señor, que haya una respuesta que nos haga ver lo grande que tú eres, Señor. Nosotros somos pequeños y nos estremecemos con las cosas, con los problemas, con las dificultades, pero tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres sublime, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, oramos creyendo que tú vas a obrar, Padre. Pido por esa red de hospitales, Señor, por esos enfermeras, Señor, por esos médicos, esos doctores, por esa gente, Señor, en las camas de hospital, esos niños, Señor, en los hospitales, Señor, esos niños en las casas, esos jóvenes, Padre, dales una oportunidad de vida, que ese gigante caiga, así como cuando dice la Escritura, Señor, de que el pueblo de Israel, cuando vio que el gigante cayó, entonces todos gritaron y salieron a perseguir a sus enemigos. Mientras el gigante no caía, Señor, ellos estaban escondidos, Señor amado. Así hay mucha gente, Padre, escondida, reprimida en su fe, Señor, porque piensa que no va a poder, Señor, pero que caiga ese gigante y que tu gloria se manifieste para levantar y despertar a tu pueblo. Padre, quiero pedirte, Señor, si alguien va a acceder a este video con la necesidad de reconciliarse, de pedirte perdón, Señor, ahí donde esté orando, ahí donde su corazón le cree conciencia de la necesidad, borra, Señor, esos pecados, lávalo, y que en tu nombre y por la fe sea levantado y restaurado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Qué gozo, qué privilegio poder saludarles. Veo algunos rostros conocidos. Ahí mi hermano Nelson, hermano Jonathan, hermana Silvia, hermana Maximina, creo que es. Mi hermana Alma, o mi hermana Toñita, y mi hermana Vilmita, hermana Zulma. Por ahí estaba Jenny también, hermanos. Quiero decirles que el Señor está con nosotros. Estamos pasando momentos difíciles, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Decirles, hermanos, que pronto, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, vamos a estar ya en la casa de Dios. Esperamos que las cosas mejoren, y hay algo que debemos recordar, y es el impacto que la iglesia produce, hermanos. Jesús dijo que la iglesia sería la luz de este mundo, y ella ha sido puesta para iluminar. Me llamaba la atención este elemento de violencia que está sucediendo allí cerca de la colonia, y eso no debe de extrañarnos, hermanos. Es que
La iglesia ha sido puesta como luz. Nuestras oraciones tienen un impacto grande. Acuérdense que la lucha no es contra carne ni sangre, hermanos, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando nosotros oramos, hermanos, hay planes del enemigo que se frustran. Hay planes del enemigo que son, hermanos, detenidos, hermanos. Pero la iglesia, por eso es necesario, hermanos, debemos hacer esta idea y entender que vivimos un tiempo de crisis, amén. Pero debemos pensar también, hermanos, que hay diferentes lugares que están abiertos, que no generan nada en favor del reino de los cielos, sino al contrario, a favor del reino de las tinieblas, están abiertos. Y las iglesias, hermanos, que son ese lugar especial donde hay batallas, hermanos, donde hay una guerra espiritual, están cerradas. Por eso la iglesia, aunque estemos en las casas, debemos estar orando, estar pidiendo. Pero si no, ya va a venir el tiempo, primero Dios, en que volvamos a reunirnos, hermanos, y que volvamos a presentar batalla. Por lo demás, decirles que con los hermanos que me he comunicado, agradecer a Dios que el Señor les ha guardado de diferentes situaciones, y sin duda el Señor les seguirá guardando. Amén. Nos vamos a ver, si el Señor quiere, próximo martes a las 7:15. Mi esposa Jenny está ya preparándose para traer una reflexión de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Si dejan sus comentarios en el momento, pues ahorita no los veo, pero después los leo y me da gozo saber de que en algo el Señor les puede bendecir. Amén. Dios les bendiga.